Bueno, en primer lugar vamos a pedir al Señor lo que ayer reflexionábamos a la luz de la palabra. En primer lugar, que nos reconforte con la alegría, esa alegría que brota de saber que Él está con nosotros. En segundo lugar, vamos a pedir lo de ayer, mirar con su mirada, mirar como nos mira Dios, hacer crecer en nosotros el deseo de mirar a las personas que están a nuestro lado al corazón, ir a lo profundo, salir de esa mirada que se queda tantas veces en la apariencia de lo que perciben nuestros ojos. En tercer lugar, vamos a pedir siempre, ojalá esto esté presente siempre en nuestra oración, que es la gracia, el regalo de poder mirar la realidad, pero con fe. Decíamos también en estos días que uno puede mirar de distinto modo, desinteresadamente, sin compromiso, con aburrimiento, o uno puede mirar la fe, la realidad con hondura, pero también con fe. Y esto hay que pedirlo a Dios, es una gracia y Dios la concede. Bueno, y decíamos ayer también que vamos a pedir a Dios a lo largo de esta semana el poder vivir como hijos de la luz. Este es un oficio lindo que Dios nos encomendó, que seamos luz, que seamos sal, pero que también, digamos, que iluminemos a quienes están a nuestro alrededor, que nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestros actos jamás apaguen la vida de aquellos que están a nuestro lado. Bueno, vamos a escuchar también aquello que Jesús decía ayer, ve a lavarte, purifícate. Bueno, el tiempo que Dios nos da, vamos a aprovecharlo. Eso es la Cuaresma también, para purificar lo que somos, para convertir aquel que somos en alguien mejor. Que quede como bien grabado también esta invitación: abran los ojos, abramos los ojos. Esto me parece que es muy importante. Pensaba también que esto es cierto, lo leí una vez, que Jesús no puede curar a quien no admite su propia ceguera. Así que bueno, vamos a pedirle a Dios también con mucha humildad que nos muestre allí donde estamos ciegos, a veces en la relación con alguien, ciegos en la fe, ciegos porque estamos tomados por la soberbia o el egoísmo. Bueno, que el Señor nos dé luz, que podamos vivir como hijos de la luz, que lo hagamos eficazmente, y esto va a ser posible si reconocemos nuestras cegueras. Este pedido no debe faltar en nuestra oración, que Él nos sane. Decía un poco como en el título de este texto que hoy nos acompaña en el Evangelio tan lindo, que Jesús también cura y actúa a distancia. Hoy, cuando aquel funcionario se acerca, habiendo tomado noticia que Jesús estaba por allí, acude a donde está Jesús y le pide por su hijo que está enfermo. Entonces empieza un diálogo entre él y Jesús le dice: bueno, tu hijo ha sido curado. Y este hombre creyó y se puso en camino. O sea, no cuestionó, no puso condiciones ni cómo fue, o vení que cuando lo vengas lo vas a curar. Creyó y se puso en camino. Este es un poco también, me parece, nuestro desafío lindo, ¿no? Que creamos en lo que Dios nos dice. La palabra de Dios es un verdadero alimento para nosotros. Y nos tenemos que poner en camino. Pensaba entonces también cómo cada uno de nosotros puede hacer mucho bien a la distancia. En primer lugar, con la oración. Después también hoy todos tenemos la posibilidad de hacerlo prestando atención a aquellos a quienes a veces no llamamos de forma seguida, a los abuelos, a alguna persona que está sola. Hoy recibí un mensaje de unos amigos que me decían con mucho cariño: Cristian, cualquier cosa que necesiten tus padres, contá con nosotros. Como ellos que están cerquita, bueno, por cualquier cosa que necesiten, ellos están. Y ese estoy, que es lo que decíamos ayer, el motivo principal de alegría para nosotros, es saber que no estamos solos. Y la presencia que más consuela es la presencia de Dios. El Señor está con ustedes. Entonces vamos a pedirle, como lo decía San Agustín, ¿no? También, que quien tiene amor en su corazón, lo tenemos todos,
siempre encuentra algo para compartir. Entonces también estemos atentos, no solo para hablar de estadísticas y de cosas complicadas, sino pongamos luz y somos hijos de la luz, que nuestras palabras iluminen, que irradiemos lo mejor que hay en nosotros. Hay que sembrar confianza. Y nosotros, hijos de Dios, tenemos una confianza muy cierta, muy verdadera. La acción de confiar es un ponerse en las manos de otro, es un dejar hacer. Esto es lo que este funcionario hizo delante de Jesús. Confió y se puso en camino, creyó. Era ridículo, pero bueno, todo lo que pudo hacer es ponerse delante de Jesús y manifestar su necesidad. Bueno, nosotros también lo podemos hacer. Y sobre todo, Jesús es el que puede sanarnos a la distancia. Por eso les decía recién que nuestras palabras iluminen y no oscurezcan, que alumbren y que no oculten. Por ejemplo, si queremos vivir como hijos de la luz, pensaba algo muy lindo, hay que vivir en la verdad. Nuestras palabras tienen que enriquecer el tiempo que estamos junto a otros, ya sea en un WhatsApp, en lo que escribo, en un mensaje de voz, si es lo que grabo. El Papa Francisco usa palabras muy afines a nosotros, pero siempre las recuerdo con un poco de buen humor, porque él dice que no tenemos que ser más anunciadores de desgracias o coleccionistas de horrores, charlatanes de café, comadrejas de tertulia. Estamos viviendo en un tiempo donde existe lo que se da, dice el Papa, en llamar la anemia espiritual. Parece mentira que la gente busque y crea más en las cosas del mundo que nosotros creyentes en las cuestiones de fe. Entonces, tenemos que volver a ponernos en el camino aprovechando, me parece, el tiempo y el espacio que Dios nos da. Parece mentira, pero estos días que estamos viviendo en un tiempo y un espacio a veces tan reducido, me parece como nos pone a todos frente al desafío de aprovechar, de saber administrar el tiempo y el espacio en el que vivimos. Hay que saber encontrar el lugar que debo ocupar, pero también está el desafío generoso, desprendido, de hacer espacio para que la vida de otros se despliegue. Así como el árbol, hoy estaba trabajando un poco en el jardín y decía, esta raíz está creciendo, se extendió para acá. Lógico, el árbol necesita un espacio para desarrollarse y después darme la sombra que tanto agradezco. O los animales, ese tiempo, ese espacio también que necesitan para poder vivir. Y también es un signo de inteligencia, entonces, saber administrar el espacio y el tiempo que tenemos. Recordaba en estos días también un texto, una historia, más bien un relato de aquel compositor alemán que después se nacionalizó inglés en la época del barroco, en el siglo XVIII, la primera mitad del siglo XVIII, Friedrich Händel. La historia nos dice que él vivía en Londres y que, como todo compositor, vivía de las inspiraciones que tenía y que hacía tiempo que estaba atravesando como un periodo de larga aridez. Entonces no podía componer y ya no sabía qué hacer, estaba desesperando. Y una noche se le ocurrió salir a despejarse, a caminar por la ciudad, y se detuvo porque, sin poder ver a esa persona que cantaba, reconoció que era una mujer y era una soprano que estaba cantando desde alguna habitación, como hoy ocurre, lo vemos en la televisión o en internet, ¿no? La gente confinada canta desde sus balcones. Y entonces la historia que cantaba esta mujer era la historia del pueblo de Israel, que sufría y caminaba por esa larga travesía por el desierto a la espera de su Redentor. Entonces, de alguna manera, Händel comprendió que esa mujer en realidad no era que estaba tanto cantando como rezando mientras cantaba. Y entonces le impresionó tanto eso que escuchó, ese relato, que, corrió a su casa. Y la historia nos dice que después de eso permaneció casi 22 días encerrado y escribió ese famoso oratorio, una de las obras más famosas de Händel, que es el Mesías. Diríamos así, cuando uno escucha a Dios,
la vida se transforma, aparecen nuevas inspiraciones, desaparece toda aridez, uno se vuelve a poner en pie. Entonces me parece que este es un tiempo muy lindo para poner nuestra confianza en Dios, para creer en sus posibilidades, en su fuerza. Confiemos en lo que Dios puede, no tanto en lo que nosotros podemos. En la primera lectura, Isaías 65, hoy Dios nos dice a todos, el Señor creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Transformará a Jerusalén en alegría. En el Salmo, en la experiencia del salmista, yo, Señor, quiero ensalzarte porque experimento que una vez más me volviste a librar. Escuchen esta expresión. Me sacaste del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa, cambiaste mi luto en danzas. Bueno, vamos a pedirle entonces al Señor, como decíamos en primer lugar, tomándolo de ayer, un contexto de alegría. Lo tenemos que favorecer y lo tenemos que crear, porque Dios existe y está a nuestro lado. Tenemos que ser capaces de vivir como hijos de la luz, iluminando quienes están a nuestro alrededor. Que nos dé ojos para mirar también la realidad con fe, y esto implica, por lo tanto, dejar de lado las apariencias y tener una mirada que vaya al corazón y a lo profundo. Que como este funcionario real, también nosotros salgamos de nuestra comodidad, que ocupándonos por los que están a nuestro lado también nos pongamos de pie, porque el Señor está cerca, salgamos a su encuentro y pongamos delante de Él, en este caso en nuestra oración confiada, nuestra necesidad más honda y más profunda. No dejemos de insistir, que es algo que también nos muestra y nos enseña el Evangelio. La oración confiada es aquella oración que insiste, y creamos, pongámonos en camino, porque de eso se trata. Le pedimos a Dios también en este tiempo el ser muy responsables. Tenemos que reforzar cada uno en nuestras casas, a ser responsables con el permanecer en nuestros hogares, salir realmente para aquello que comida o farmacia sea verdaderamente lo necesario. Le pedimos al Señor entonces la gracia también de la inteligencia, de habitar nuestro tiempo, nuestro espacio, para dejarnos sanar por Jesús, que sigue curando y sanando en la distancia. Nos bendice Dios, que nos quiere mucho, nos cuida siempre, está a nuestro lado, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.